Al 15, me gustaría que pudiéramos leer Isaías 14, del 12 al 15. Dijimos del 12 al 15, ¿verdad? Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Allí está dando una profecía al rey de Asiria. ¿Sí? Se está dando una profecía al rey de Asiria. Pero también, ¿sí? Allí Isaías está también nombrando a Satanás, porque allí queda claro en el versículo 12 y 14, describe la obra de Satanás, que se enalteció su corazón y dijo: me haré un trono, y demás estas descripciones que da. Me tengo que poner lente porque si no lo veo. Te quería decir, pero como que de memoria, pero no. Bien. Allí en el 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y usted sabe que hay en otro versículo donde dice que este fue el deseo, ¿sí?, de Satanás, de Lucifer, el ser semejante a Dios y el hacerse un trono semejante al del Señor. Por eso aquí entonces en esta enseñanza, ¿sí?, según la teología, sí le está dando una profecía al rey de Asiria. Pero ¿por qué en momentos lo compara con Satanás? Porque el rey de Asiria y de Babilonia, influenciado por Satanás, es que tiene y toma estas malas decisiones y tiene estas acciones tan satánicas. Entonces no solo lo está reprendiendo de alguna forma al rey de Asiria y al rey de Babilonia, sino que también está haciendo alusión a la persona de Satanás. Y esto lo deja claro en estos versículos que leímos, y ahora también en Ezequiel, que lo voy a invitar a leer. Entonces acontece lo mismo, ¿sí? Ezequiel 28, del 12 al 19. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque es una enseñanza, porque usted lo va a leer, y va a leer que dice profecía al rey de Asiria, pero entonces en unos versículos le está hablando claramente, está describiendo claramente las acciones de Satanás o el obrar de Satanás. Entonces, por eso la aclaración. Ezequiel 28, ¿alguien que lo quiera leer fuerte? Ezequiel 28, del 12 al 19. Ezequiel 28, del 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Y que el Señor reprenda a Satanás. Amén. Así que allí dice profecía contra el rey de Tiro. Cuando usted lo lea también, dice profecía contra el rey de Tiro. Pero usted ve que hay en versículos donde claramente describe a Satanás. ¿Por qué? Porque no le puede decir que querubín grande y hermoso al rey de Tiro. Porque no le puede decir estabas en el huerto del Edén. Porque él como ser humano no estuvo allí en el huerto del Edén, el rey de Tiro. Entonces claramente está describiendo, sí está reprendiendo la acción, ¿sí? Maléfica, por decirlo así, del rey de Tiro, pero también está describiendo, ¿sí? El obrar, las acciones de Satanás y su rebeldía, ¿sí? Y allí nos deja claro en esos versículos. Así que Génesis, que usted sabe que significa principio u origen, allí nos narra la historia de cómo entra el pecado a la humanidad. Allí en Génesis, ¿sí? En el principio, en el origen, ¿sí? Nos narra la historia de cómo entra el pecado a la humanidad. Y usted sabe cómo entra el pecado de la humanidad a través de que Satanás engaña a la mujer, ¿sí? Y mire, a mí nunca deja de sorprenderme y maravillarme el Señor y su palabra, porque miren, esto es lo que hizo Satanás con la mujer. La hizo dudar, trayendo engaño y confusión acerca de lo que Dios había dicho. ¿Y cuántas veces el enemigo, el diablo, Satanás, como usted quiera decirle, le hizo dudar a usted y a mí de las promesas de Dios, de las palabras de Dios, de lo que Dios dijo o de lo que Dios dice? Yo no digo promesa que alguien haya orado por usted y le haya dado una especie de profecía o palabra de Dios, sino las promesas del Señor es todo lo que está en la palabra para usted y para mí, a toda esa herencia que tenemos como hijos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántas veces el enemigo nos hizo dudar de la palabra de Dios? Y este fue el primer engaño. Esto fue lo primero que Satanás hizo con la mujer, hacerle dudar. Mire, a mí me sorprende y me maravilla cuando esta expresión, ¿verdad? Que dice, ¿con qué dijo Dios? Y así de astuto es Satanás, ¿verdad? Es como que te tira esa semillita de duda y te la deja ahí. ¿Con qué dijo Dios? Ya la mujer entonces no estaba tan segura si dijo o no dijo. ¿Será que dijo o no dijo? Porque dice, ¿con qué dijo Dios? Y mire, lo vamos a leer. Génesis 3, del 1 al 6. Si alguien quiere leerlo bien fuerte. Génesis 3, del 1 al 6. Amén. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Amén. Hay muchos detalles allí, pero veo que le dice, ¿sabe Dios que cuando ustedes hagan esto, mande una especie de revelación, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando. Y yo creo que ahí que vino al corazón del ser humano la altivez, de querer ser semejante a Dios, que fue el primer pecado que tuvo Satanás, la rebelión de querer ser como Dios, la rebeldía de querer ser como Él, de no ser gobernado por Él, sino ser como Él.
ponerse a la altura de Él. Y Dios es Dios y no hay otro fuera de Él, dice la palabra. Amén. Amén. Y ese fue el primer pecado o error que tuvo Satanás. Pero luego se lo quiso implantar a la humanidad. Porque Eva o Adán, usted sabe qué significa la humanidad. Nos representa a nosotros, a todos, a la humanidad. Y así fue la forma en la cual entró el pecado. Engañándola. Entonces, si hago esto puedo parecerme entonces a Él, puedo tener la sabiduría de Dios, puedo entonces discernir entre lo bueno y lo malo, puedo entonces tener la inteligencia y la sabiduría de Dios. Qué bueno entonces. Y mire, dice que cuando vio el fruto, recuerde que no era una manzana, por allí, de verdad, los dibujitos, toda la historia que éramos chicos veíamos la manzanita, y puede ser un plátano, no sé, puede ser un higo, un melón, no sé. Pero dice el fruto. Pero mire, dice que vio ese fruto codiciable. Porque así es el pecado, hermanos, usted lo sabe. La persona que fuma, y se lo pongo como ejemplo, dice, ¡ay, qué horrible este cigarro! ¡Ay, que sabe espantoso! El que mira pornografía no dice, ¡ay, qué horrible esta pornografía, qué espantosa! Y la sigue mirando. El pecado, ¿verdad? Se ve así como vio Eva en aquel momento, codiciable. Lo vio hermoso el fruto, lo vio delicioso, lo vio codiciable. Y así es como se nos presenta el pecado a nosotros. Como algo bueno, como algo codiciable, como algo que nuestra carne desea, como algo que a la carne le gusta. Porque si a la carne, si a su carne y a mi carne no le gustara, no lo haríamos, ¿verdad? No tendríamos la tentación de hacerlo. Porque se supone que los hijos de Dios no practican el pecado. Esto sería para otra enseñanza más extensa. ¿Sí? Pecamos, pero no practicamos el pecado. Por eso algún día, si usted me lo recuerda, yo me comprometo a traer la enseñanza. Ahora me lo tiene que recordar, pues después salgo de acá ya, me olvidé. Bien, pero se supone que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos y que no pequemos, ¿sí? Bien, así que vemos, como dice allí, que era codiciable. Quiero ir al origen de esta palabra porque hay un par de puntos que son maravillosos para que nos quede bien claro sobre la palabra pecado. Sí, vamos a ir, usted sabe que siempre me gusta ir al origen de las palabras y al origen de las cuestiones. Entonces vamos a ir a la etimología de la palabra pecado. ¿Sí? La palabra pecado proviene del latín peccatum, que originalmente significa tropiezo o desliz. Y yo dije, mira, de ahí salió ese dicho como que tuve un desliz. ¿No? Que a veces hay gente que dice, tuve un desliz. Y usted dice, no, pecado. Porque somos buenísimos para ayudar al otro que se dé cuenta de lo que tenemos. Somos problemas que no. Pero decimos, tuve un desliz. Y bueno, cuando diga desliz, usted está sabiendo que está diciendo lo mismo que decir pecado. ¿Está? Es lo mismo. Sí, pecado, pero a mí me gusta llamarle, suena como más que me hago cargo cuando digo pequé, ¿no? Suena como que me hago cargo de lo que hice. No estuvo un error. No, vamos a llamar las cosas como son. Pequé, ¿verdad? Y bueno, por allí dice que significa tropiezo o desliz. El pecado se entiende como una transgresión de la ley de Dios. O sea, voy contra lo establecido por Dios. Cuando el ser humano peca, está yendo contra lo establecido por Dios. Se está poniendo en contra de Dios. ¿Sí? Claramente. Una falta o error que aleja al individuo de la voluntad divina. Así que el pecado que hace nos aleja de su voluntad, nos aleja del Señor. ¿Y sabe qué? Cuando yo leía esto, se me venía a memoria el rey Saúl. Él fue ungido por Samuel, fue ungido para ser rey y grandes cosas Dios hizo, más iba a hacer con él. Pero cuando él peca, cuando él se rebela en contra de Dios, pues esos planes ya no se cumplieron. Y esto nos deja una enseñanza. El libre albedrío que el Señor nos da. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Yo lo creo firmemente porque lo dice su palabra. Pero está en mí si yo lo quiero. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo vengo con una caja de regalos. Pongo a Alvarito allí de ejemplo que está muy atento. Ahora me cae la para, dice Alvarito. Una caja de regalos para Alvarito y le digo, esto es tuyo, Álvaro. Está en él si él lo quiere o no. Si él toma todos esos regalos que están allí o no. Pues esto es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. A través de sus méritos en la cruz del Calvario, Él alcanzó grandes cosas para nosotros. Lo más grandioso y lo más importante es la salvación y la vida eterna. Pero luego dice que nos ha dado una vida, y vida en abundancia y vida eterna. Y esa vida en abundancia es la vida que vivimos aquí en la tierra. Dice que Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de poder en poder.
que Él nos ha hecho más que vencedores. ¿Por qué? Porque usted sabe, vamos a tener luchas y guerras en este mundo, pero Él ya nos dio la victoria. Amén. Entonces de esa forma Él quiere que vivamos. Pero si yo no quiero lo que Él tiene para mí, Dios no me puede obligar, porque Él es un caballero. Dios no nos obliga. Está en nosotros si lo queremos o no. ¿Tá? Y, perdón, ta, dije yo. Y nunca digo ta, pero se me sale un ta. Pero depende de lo que nosotros hagamos para alcanzar lo que Él tiene para nosotros y lo que Él ya determinó que es nuestro. Dice que somos coherederos juntamente con Cristo. ¡Wow! Eso es maravilloso. Pero está en nosotros si lo queremos o no, si lo tomamos o no. Entonces hay veces he escuchado personas que, por ejemplo, llegan al camino del Señor, Dios le da muchas promesas, todas están plasmadas en la palabra, como usted sabe, más palabras que el Señor le habla y le confirma a través de lo que ya está escrito. Pero luego pasan años y la persona dice, pero no se cumplieron algunas cosas que a mí me dijeron que Dios tenía en la palabra para mí. Entonces tú le preguntas, ¿y dónde estabas? Ah, estuve 15 años apartado. Lo digo, gloria a Dios, sí volviste, ¿verdad? Porque entonces, ahora vas a empezar a encaminarte para tomar esas promesas. ¿Quién tardó la promesa? Tú o yo. Es nuestra decisión. Nosotros tardamos las promesas de Dios o no. Las tomamos, se cumplen o no. No porque Dios no cumpla lo que dice, Él cumple lo que dice. Pero como hoy te lo puse de ejemplo, si tú no lo querés, si lo que Él tiene para ti tú no lo querés, no te puede obligar. No nos puede obligar, porque Él no nos obliga. Porque Él sobre todas las cosas, Él cumple y respeta su palabra, lo que Él ya dijo. El libre albedrío. Amén. Así que allí en esta palabra sabemos que el pecado, ¿verdad?, es transgredir la ley de Dios y separa al individuo de la voluntad de Dios. Esta palabra, ¿sí?, latina, que significa tropiezo o desliz, es la raíz de la palabra pecado en español. En hebreo, hatat, en el contexto hebreo, la palabra para pecado, hatat, se traduce como errar o fallar el blanco, lo que sugiere una desviación a la meta o propósito deseado. Y esto me encantó, ¿verdad? Dice que es fallar el blanco. Y usted sabe que la palabra dice que Dios puso dos caminos delante del ser humano. El camino del bien y del mal. De la bendición y la maldición. Más, y dice luego, escoge tú. Libre albedrío, escoge tú. Si vas a seguir el mal, el cual te acarrea maldición, o vas a seguir el bien, el cual te acarrea bendición. Y allí está clarito. No hay que darle mucha vuelta. Está clarito en esos versículos, ¿verdad? Así que allí dice que esta palabra, ¿verdad?, hatat, significa fallar el blanco o desviarse de la meta o propósito de Dios. Así que cuando nosotros pecamos, nos desviamos de la voluntad, del propósito de Dios. Nos desviamos. Estamos caminando errados. Por acá está el propósito de Dios y nosotros estamos yendo para allá, o a veces peor, en dirección opuesta. A veces ni siquiera un poquito errados, torcidos. A veces totalmente en dirección opuesta. Bendito sea el Señor. Punto 2. No podemos decir que Dios tienta al ser humano. Esta palabra, esto fue parte de cuando el domingo pasado el pastor estaba predicando, el Señor me habló allí. Sobre que no podemos decir que Dios tienta al ser humano. Porque he escuchado también muchas veces, y tal vez usted también, ay, pero ¿por qué Dios me tentó? Y usted dice, bueno, no. Y lo vamos a leer, ¿sí? No podemos decir que Dios tienta al ser humano. Y eso está en Santiago 1, si alguien lo puede leer, Santiago 1, del 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Yo no sé si ustedes tienen frío, pero yo tengo calor. Permítanme un momentito. Si escuchan gritos, ya saben que son los niños, así que no se distraigan. Bien, ¿alguien lo tiene, por favor? Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Habla de la concupiscencia, ¿verdad? ¿Y qué es la concupiscencia? Es el deseo desordenado del ser humano. Son deseos sexuales o materiales, ¿sí? Son placeres relacionados con la satisfacción carnal, ¿sí? Son placeres relacionados con la satisfacción carnal, con los deseos carnales, ¿sí? Y dice allí, vio, y luego da a luz. Y esto, sabe, toda esa enseñanza, todos esos versículos que leyó, nos deja esta enseñanza. Cuando una persona, obviamente, que ya conoce la palabra de Dios, dice, caí en pecado, pero no me di cuenta, ¿no? Y por allí se quiere justificar. Y no es que yo soy dura, lo doy con un palo, porque esta es la realidad, hermano. Con la misma medida que usted mide, va a ser medido. Y yo me doy palo, hermano. No tiene idea del palo que yo me doy. Hasta con Doro me doy palo. El Señor, dame un palo, ¿sí? Es otro tema. Pero yo me doy palo. Bien, el que me conoce sabe. Muy bien. Así que le decía, esto dice a veces la gente, ay, sí, no sé, pero cuando quise acordar, estaba en la esquina drogándome. Ay, cuando quise acordar, ay, miré al lado mío y tenía otro hombre que era mi esposo. Ajá, ajá. ¿A quién le vamos a creer eso? A nadie. Y dije otro hombre porque siempre le damos, ¿no? Con que el hombre, no, hay otra mujer. Entonces le quiero poner otro ejemplo. Los hombres engañan, las mujeres también, así que acá estamos todos igualitos delante del Señor. Eso no sucede así. No es que de golpe me encontré un día abrazada, dándome un beso con uno que era mi esposo. Y no. Eso es de a poquito. Dice que se va concibiendo el pecado, ¿verdad? Como dice por ahí, va haciendo nido. Para los dardos a la mente, baja el corazón, ¿verdad? Usted lo mima, si lo mima está en el horno, y por allí se concibe. Y da como fruto, ¿qué? Dice la muerte. Y está hablando de muerte espiritual. Porque es esa muerte espiritual la que nos separa a nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, de Dios. Y no es que Dios nos quiera dar la espalda, no es que Dios ya nos ama porque pecamos. Dios nos sigue amando, pero no puede apañar y abrazar nuestro pecado. Entonces automáticamente Él hace como hizo con Jesús en la cruz, no puede ver el pecado. No puede ver el pecado. No vamos a tener la aprobación de Dios si estamos en pecado. Y esto siempre pongo este ejemplo. Los que tenemos niños o los que tenemos sobrinos, todos tenemos algún niño en nuestra familia, ¿verdad? ¿Dónde ve usted un papá que el niño va, no sé, pega o mete en el enchufe y le dice, toma un chocolate por portarte horrible? No existe. Porque no existe, no es coherente, no es normal que premie a alguien por algo malo. Se premia por algo bueno, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero todas las bendiciones de Dios, pues tengo que comportarme entonces como Dios dice y portarme bien como Dios dice. ¿Qué quiere decir? No andar en pecado. Porque Dios nunca me va a bendecir si estoy en pecado. Y esto, si usted tiene otra idea, otro concepto, lo discutimos cuando usted quiera, ¿sí? Porque puede haber 20.000 versículos donde dicen que el pecado tiene consecuencia. Dios nunca dice, qué lindo, qué bueno, cómo pecaste. No, el pecado tiene consecuencia, ¿sí? Dios no se agrada del pecado. ¿Que nos perdona? Sí, claro, cuando hay un corazón que se arrepiente de verdad. Un corazón que se arrepiente genuinamente, que es un arrepentimiento verdadero, genuino. No es de la boca para afuera, no son lágrimas, no son emociones. Hay un cambio radical cuando me arrepentí. No puedo decir que me arrepentí y estar haciendo las cosas, la misma cosa, una y otra vez. Pues entonces me hago mentiroso delante de Dios. Y no me arrepentí. Porque cuando hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay una transformación, hay un cambio de actitud. Y no es una y otra vez lo mismo. No, entonces no se arrepintió. Se emocionó y dijo, bueno, me arrepiento. Pero no hubo un arrepentimiento, ¿sí? Por allí hay una parte en el encuentro que se enseña, ¿verdad?, sobre esto, y pone como ejemplo a Judas y a Pedro, ¿sí? Judas tuvo remordimiento y no pudo con el peso de la culpa y se terminó quitando la vida. Pero Pedro se arrepintió y hubo un cambio, ¿sí? Y esa es la diferencia.
Vamos a leer Gálatas 5, se lo voy a leer, Gálatas 5, del 16 al 21. Hablamos de la concupiscencia, que dijimos los placeres relacionados sí, con satisfacer la carne. Todo lo que satisface nuestra carne pecaminosa. Dice nuestra carne, ay bueno, acá no, la pielcita, no. Nuestra carne pecaminosa. Recuerde que nacimos, ¿sí?, con una naturaleza pecaminosa. Nacimos con esa naturaleza. Amén. Pero morimos cada día como hijos, hijas de Dios, morimos a esa naturaleza pecaminosa. Amén. Así que Gálatas 5, del 16 al 21. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Era hasta el 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Así que por allí, no es que uno esté mandando a alguien al infierno, no, y claro que no. Pero la palabra dice, estos, los que practican estas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Y por allí está claro, ¿verdad? Bien, punto 3. La Biblia enseña que el pecado se origina en el corazón del hombre. ¿Y sabe a qué voy con esto? Cuando a veces culpamos al que está al lado. Fulano me hizo pecar. Hay mis amistades, hay mi familiar, hay aquel, hay mi esposo, mi esposa. No, hermano, usted discúlpeme con todo amor, hágase cargo de lo que usted hace, yo me hago cargo de lo que yo hago. Acá, así como la salvación es personal, el pecado, el pecadito, el pecadón, como quiera decirle, es personal, es muy suyo. Que yo espero que no, que usted lo rechace, lo eche fuera en el nombre de Jesús. Amén, y vivamos en santidad. Pero yo no puedo culpar al otro de mi pecado. Mire, la palabra de Dios dice que ante un ataque, por decirlo así, se lo estoy parafraseando, que ante la respuesta dura de otro, ante el ataque de otro, tiene que haber una respuesta blanda. Si no me equivoco, está en Proverbios. ¿Qué quiere decir? Si hay una persona aquí frente a mí que me está atacando, está siendo grosera o de cualquier forma me está atacando, yo tengo la elección de pagarle de la misma forma o hasta peor, de como usted dijera o yo, de decirle unas cuantas verdades, ¿verdad? Dame permiso, Señor, dame 5 minutos para decir unas cuantas verdades, como nos gustaría a veces, santo Jehová. Pero como el Señor dice que Él es el que nos defiende, usted tiene que estar tranqui y confiar que Él nos defiende y tragarse todo lo que tenga ganas de decir y dejárselo al Señor. Yo sé que no es fácil, ¿sí? Pero sé que se puede, ¿sí? Hermanos, si yo anduviera diciéndole a las personas en la vida, en estos 20 años que conozco al Señor, 21 años, lo que yo creo que son verdades, olvídese. Más de uno se hubiese derretido como manteca al sol. Pero no me compete a mí decirle. Ahora, si Dios me manda a decirle, usted póngale la firma que le digo. Pero muchas veces no. Muchas veces no. Porque Dios no nos muestra, no nos revela muchas veces a nosotros como pastores para que le digamos, para que usted se hiera, para que usted lo sienta como un ataque, sino para que lo oremos. Amén. Porque si hay algo que está cada día en mis oraciones es que Dios revele que hay en su corazón. Y que se mueve en su vida. Que espíritu se mueve en su vida. Si es el de Dios, alguna cosita que le anda revoloteando. Eso está siempre en mis oraciones. Y muchas veces Dios muestra y revela, y usted ni lo sabe que yo lo sé. Porque no es para eso que Dios lo muestra, sino para que lo ore con todo amor por su vida, como a mí me gustaría que oren por mí cuando estoy mal o si estoy mal. Amén, porque acá nadie está libre de nada.
Amén. Acá no hay uno más santo que otro. Somos todos iguales y usted lo sabe. Y todos necesitamos la ayuda de Dios y el socorro del Señor para estar en santidad. Por eso la palabra nos dice, orad unos por otros. Amén. Orad unos por otros. Usted y yo tenemos que reconocer que nos necesitamos. Amén. Usted necesita de la oración de sus pastores porque es bíblico, ¿sí? Por algo el Señor pone las autoridades, pero también nosotros necesitamos de su oración. Amén. Y lo dice la palabra. Amén. Por algo dice que oren por sus pastores. Bendito sea el Señor. Aquí todos nos necesitamos. Amén. Así que allí dice que la Biblia enseña, ¿verdad? Le decía en el punto 3, que el pecado se origina en el corazón del hombre. Mateo 15. Mateo 15, del 18 al 20. Mateo 15, del 18 al 20. Mateo 15, del 18 al 20. Y dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pero miren el 19 lo que dice para que nos quede claro. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Allí queda claro que ¿de dónde salen? Del corazón. Del corazón del hombre. Por eso es que le decía que cada cual se hace cargo de su pecado, de su error, como usted quiera decirle, de su desliz. No puedo culpar al que está al lado, no puedo culpar a nadie. Es mi responsabilidad. Por eso le decía, usted siempre tiene dos opciones: de agradar a su carne en cualquier situación que se encuentre. Yo le puse ese ejemplo de si alguien lo está atacando, cómo usted responder. Se lo puse como ejemplo, pero en cualquiera que sea la situación y la circunstancia en la cual usted se encuentre, a veces cuando usted dice estoy entre la espada y la pared, bueno, en usted y en mí está el tomar una decisión y la decisión correcta, o agradarle a Dios o agradarme a mí. ¿Verdad que sí? Pero Él nos ha dado esa libertad. Y si usted dice, ay, pero yo no puedo, bueno, entonces ore y ayune. Tiene que fortalecer el espíritu, porque dice que el espíritu es contra la carne, y es el espíritu de Dios que habla allí, está con mayúscula. Cuando está con minúscula es el espíritu del hombre. Entonces el espíritu de Dios, Él es el que está en nosotros. Dice que está esa lucha entre la carne y el espíritu. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Amén, como dice su palabra. Amén. Tenemos que nosotros querer hacer su voluntad. Entonces estamos débiles en la fe, como se le dice, o débiles en el espíritu, es porque nos falta entonces oración, ayuno, vigilia, palabra. Por eso es que el hombre cae. El hombre me refiero hombre y mujer. Cuando nosotros caemos en alguna tentación, hermanos, es porque estamos débiles en el espíritu. Si usted se analiza y dice, ¿por qué caí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me sentí tentado? Y capaz que no estoy orando tanto. Ay, me ganó la ira, me ganó el enojo, me enfurecí. Si usted ora más, yo le aseguro que esa ira no va a estar. Porque la ira es un espíritu. Y no digo que esté endemoniado. Digo que puede venir a influenciarlo. La ira, cuando uno se aira. Porque usted puede respirar profundo, respirarse todo el aire de la habitación si es necesario, para no reaccionar mal. ¿Amén? Hermano, yo siempre le digo, yo no me voy a poner de ejemplo de nada, porque el ejemplo es Jesús. Pero yo sé lo que es llorar del enojo con la boquita cerrada. Como sé lo que es explotar como una bomba por no callarme, y que después esa bomba sea una bomba expansiva y sea más grande el problema. Pero como no soy terca, me considero de todos los defectos que pueda tener, pues terca no soy. Soy de las personas que de mis errores aprende, entonces trato. Eso yo no estoy diciendo que sea perfecta ni que no me equivoco, me recontra equivoco, hermanos. Igual que todos acá. Pero no soy de las personas que se da la cabeza contra la misma roca, pues no. Capaz que contra otra, seguro, pero contra la misma, no. Entonces, he sabido que cuando usted abre la boca en el impulso, sin recalcular antes lo que va a decir, si va a edificar o no, y siempre me ha metido en un problema. Porque usted sabe que el problema se hace mayor, ¿sí o no? ¿Cuánto han experimentado eso? Te dice, y después te dice, ¿para qué abrí la boca? ¿Sí o no?
Dice que quisiera volver unos minutos atrás, Señor, una hora, unos segundos. No hubiese hubiese hecho nada, hubiese mirado palomitas al cielo y esto no hubiese pasado. Nuestra boca nos mete en problema el 90% de las veces. Pero podemos. Pero cuando fortalecemos el espíritu, cuando nos fortalecemos en el Señor, entonces controlan los deseos de la carne. Sí, se puede, porque lo dice la palabra, lo enseña la palabra. Amén. Quiero pedirle a que pueda leer Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Y allí habla de que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por eso es que yo no puedo señalar a nadie por el pecado. Acá no hay uno que haya sido más pecador que otro, hermano. El que se drogó, el que anduvo en adulterio, el que fue borracho, el que estuvo en la brujería, el que fue masón, el que... Acá ninguno fue más pecador que otro, todos. Porque mire, dice, si aborrezco a mi hermano, soy homicida. Lo compara con eso, el aborrecer a un hermano con ser homicida. Y dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Así que cuando se gesta eso en mi corazón, que en el nombre de Jesús Señor nos libre que eso no pase, tenemos que arrancarlo enseguida, hermanos, de raíz. Sacarlo. Porque entonces somos homicidas delante del Señor, dice la palabra. ¿Alguien lo tiene, por favor? Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Yo sé que ya leímos Gálatas 5, pero voy a ir a otro punto aquí, por eso es que lo vamos a volver a leer. Gálatas 5, 19. No está la primera vez que lo vamos a leer. Lo tengo después para leer, por eso sabía que lo tenía 2 veces. Bien, Gálatas 5, 19 al 26. Ya se lo leo, ¿sí? Gálatas 5, del 19 al 26. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que ya lo leímos, ¿verdad? En el 21 dice envidias, homicidios, y allí está para sí, ya la leímos entonces, perdón. Miren el 22, que es lo que quiero leerle, hasta el 26. Dice, más el fruto del Espíritu es el gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, allí está el punto, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus paseos y deseos. ¿Sí? Dice, pero los que son de Cristo, por eso es que algunos andan como que son de Cristo, pero no son de Cristo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Y allí es el punto que quería decirle. Pero los que son de Cristo crucifican su carne, crucifican sus deseos, mueren a sus deseos, se entregan al Señor. Por eso es que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Se supone que vivimos todos los días crucificando nuestros deseos pecaminosos, nuestra carne. ¿Sí? Punto 4 y último. Como les decía, hay consecuencias. Y este es uno de los versículos que yo amo cuando se da una enseñanza específica también en el encuentro, que obviamente es todo un taller más profundo, pero este versículo lo amo porque específicamente nos habla de una consecuencia. Mire, Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Este punto 4 habla de consecuencias. Las consecuencias del pecado. 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo,
Así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Así que, ¿qué quiere decir? Que si hay una maldición, es porque tuvo una causa. Tiene una causa. ¿Sí? Y eso lo enseña allí en Proverbios 26:2. El pecado nos acarrea consecuencias. Esto, aparte indudablemente de que Dios nos perdone. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El rey David, cuando adultera, cuando se fija en la mujer que no era su mujer, y pasa lo que pasa, conciben un hijo y ese hijo muere. Él ruega, ayuna y ese hijo muere. ¿Dios lo perdona? Sí, lo restituye, lo levanta como rey y hace grandiosas cosas con él después. Pero la consecuencia es tuya. Y no es un castigo, como dicen, Dios castiga. Dios los corrige. Usted le va a hablar a su hijo una y otra vez. Y va a llegar un momento que pega una zamarreada, como llamaba la atención, un pretoncito ahí, no sé, como usted quiera decirle. Le digo, le da un cachote y le arranca los pelos. No. Aparte están filmando, ¿bien? No. Yo después le digo cómo. Usted le dice, vení, vamos al baño a charlar. Cuando mi hija era chiquita era así, Me acuerdo que un día la pastora me enseñó, quien fue mi pastora, y me dice, yo la invito al baño. Sí. Y ahí la acomodo yo. Una sola vez que mi hija era una santa. Cuando niña era una santa, muy obediente, se portaba precioso, no se la escuchaba, jugaba con su muñequita, pintaba, dibujaba, no se escuchaba, siempre estaba con la hija del medio del pastor, ¿no? Del pastor Azúcar, que digo para quien los conoce. Tienen la misma edad más o menos. Bueno, ellas jugaban juntas. Solo una vez se puso intensa. Cuando tenía sueño, con 7 años. Enorme era. Se sentaba o para mí o para el pastor, se dormía. ¿Tenés sueño? Ok, vení, dormite. Esa es la solución, ¿verdad? ¿Tenés sueño? Te dormís. Fácil. Y un día, no sé qué pasó, que estaba como un poco intensa la cosa. Ella tenía costumbre de llamar la alabanza, me acuerdo. Ay, hermano, si usted sabe lo que es que le hierva la sangre, pues me hervía la sangre. Yo la dejaba al lado del pastor y le decía, mi amor, ¿necesitas algo? Le dejaba todo, la mochila con todo, que el jugo, el agua, el pastel, el alfajor, todo, un combo de cosas, le dejaba todo, el chupetín, todo, las muñequitas, las grayolas, todo. Dice, mi amor, ¿me quieres decir algo? No. ¿Necesitas algo? No. Recuerda que si vas al baño no vayas sola. Toda la explicación que ya no sabía, toda la vida se la hice. Me falta decirle ahora con 27 años, pero toda la vida se lo dije. Bien, está. Me subí al altar. Ay, hermano. Todavía no voy a empezar a alabar, estaban ahí. Y ella empezaba. De ahí abajo, y yo. No, y dice, me está viendo todo el mundo, ¿no? Y usted le. Cuando es así, 200 personas, dice, trágame tierra. Y a la vez la quería crucificar. Y siempre me hacía lo mismo. Pero igual no fue por eso que la llevé al baño a ministrarla. O sea, esa se las perdonaba siempre, porque estaba ahí arriba y se ve el fuego, el Señor me iba a consumir. Entonces tenía que orar así para que el fuego que no era de Dios se me fuera y adorar al Señor con cara de palomita, porque la verdad que me hacía hervir la sangre, pero bueno, eso era todo a prueba de fuego, le podíamos la alabanza. Recuerdo que se había puesto intensa y dije, vení, acompáñame al baño. No, ¿qué? ¿Al baño qué? Ella ya había escuchado el consejo de mi pastora. Digo, vos acompañame. Aparte yo cuando me río porque estoy que hierro. Esto es, a mi familia más que nada me conoce cuando me río. Luciano me estaba provocando para que me reí. En casa hacía como que me rozaba piñazos y yo me corría y decía, me vas a pegar. Y me empecé a reír y el pastor empezó a decir, estás en problemas. Mira, yo no sé, mira, que yo me acuerdo, estás en problemas. Que ella conoce mi cara. Y yo me reía, pero era una risa de que te voy a embocar y dejar de adorno arriba de la lámpara. Si me tocas no sabes lo que te puede suceder. ¿Qué me vas a pegar? Le decía yo, y él, así me saltaba yo, ay Señor, libralo. Me toreó ahí un buen rato, pero tal, el Señor lo guardó, no me pasó nada. Porque no llegó a tocarme, no me hizo nada. Bien. Y recuerdo que le invité al baño y dije, vení, vamos. No, pero ¿qué? Vení, ven contigo. No, porque voy a hablar contigo. Oh, olvídate, ya se me transformó la cara. No, está bien, me porto bien, te prometo, te juro que... Nunca más. Creo que no llegué a llevarla al baño. Porque fue solo hablarle y decirle, vamos a charlar. Y ella sabía que no le iba a pegar, no iba a dar contra las paredes, hermano, porque no. Pero la iba a resolver, iba a hablar duro. Y bueno, y acá veo muchas mamás invitando a sus criaturas al baño, no necesariamente a hacer las necesidades. Así que sé que por ahí a veces lo aplican, vení a acompañarme y están en el horno. Usted, cuando ve algo así, ore y clame por esa criatura. Ore y clame
Suelta, Señora, a esa mamá, toda ira que la suelte. Bien, sigo, hermanos. Así que el pecado nos acarrea consecuencias, decíamos, ¿verdad? Nos separa de Dios, como dijimos al principio. Decíamos que no viene, que la maldición no viene, ¿sí? Que el pecado no viene sin una maldición, ¿verdad? Como dice allí. Se lo leo de nuevo. Dice así: la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa que ocasiona esa maldición, ¿sí? El pecado nos acarrea consecuencia, nos separa de Dios, como dijimos al principio, nos separa de Dios. Y si usted ama a Dios, usted no quiere a Dios lejos de su vida, usted lo quiere lo más cerca posible. Amén. Amén. Lo más cerca posible. Miren, y vino así al ser humano la muerte física y la muerte espiritual. En Génesis también, allí lo que se genera es esa separación y es la muerte física y la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Dios había creado al ser humano para vivir juntamente con Él eternamente y no tener muerte física. Pero allí, a través del pecado, entra la humanidad, la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física, ya recién se la dije, que es que Dios nos creó para vivir eternamente con Él, pues ahora es este lapso de tiempo aquí en la tierra como prueba, ¿verdad? Y de ahí, a ver qué destino, a dónde vamos, ¿verdad? Depende de nuestra conducta aquí en la tierra. Y la muerte espiritual es esa separación, ¿sí? Eternamente o cuando pecamos, que estamos separados de Dios. Amén. En Deuteronomio 28, este es un versículo, un capítulo que usted me va a escuchar decirlo siempre prácticamente. En Deuteronomio 28, es una de mis palabras favoritas, en Deuteronomio 28 enumera las bendiciones por la obediencia, pero también las consecuencias por la desobediencia. Y eso está en todo el capítulo de Deuteronomio, ¿sí? Dice, a causa de la obediencia, todo lo que vamos a obtener, y a causa, ¿sí?, de la rebeldía o desobediencia, las consecuencias, ¿sí?, incluyendo enfermedades, derrota, opresión, etc. Voy a aclarar un punto acá. Primero sigo y después le aclaro el punto. En Juan 9, del 2 al 3, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Alguno capaz que recuerda este versículo, ¿verdad? Juan 9, del 2 y 3. Jesús dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Dice, ¿quién pecó? Para que éste haya nacido ciego. O sea, una maldición, una consecuencia del pecado porque nació ciego. Pues allí el Señor le dice, ninguno, que éste nació ciego para que el poder de Dios, estoy parafraseando, su gloria se glorifique. O sea que no siempre una enfermedad es una maldición por el pecado. De acá, esto que se movía hace muchos años atrás, lo que hace 20 años que son cristianos o más, van a saberlo, estornudaba así. ¡Ah, tan pecado el hermano! Se está resfriando, habrá pecado. Era así. Ya por allá uno me dice así. Acá no tiene muchos años conocer al Señor, ¿sabes? Sí, dice Richard. Olvídate. Si estabas engripado, ¿acá cuántos tuvieron COVID? Estamos todos en pecado, hermano. Yo también. También por ahí, bueno, ese es otro tema. ¿Le digo o no le digo? Por allí también alguien que sé que dijo, no de nuestra denominación, digo pastores para desviarle, para no decirle pastor o pastora, que como que el COVID no le iba a tocar o así, toda la historia, bla, 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 y no sé qué. Una semana después, en cama con COVID. Santo Jehová. Bien. Venga la plaga que venga la peste que venga, el Señor va a guardar nuestras vidas si hace su voluntad, porque una plaga, una peste no determina su destino final. Quien dice su día y su hora de nacer y de partir de esta tierra es el Señor. Amén. Sí, hay gente que partió por el COVID, pero otras tantas miles que no. Bien, ese es otro tema. Así que allí, ¿verdad?, pregunta claramente a los discípulos, ¿quién pecó? Entonces dejar claro este tema también. Yo siempre pongo este ejemplo, no todas las enfermedades, hermanos, son espirituales. No todas son espirituales. Que sí hay enfermedades espirituales, sí. Siempre digo lo mismo. Si yo salgo pleno invierno, 10 grados bajo cero, con el pelo empapado, a la calle, y me voy a engripar, me voy a enfermar, y no voy a reprender espíritu de gripe. Y no.
Me enfermé porque fui un irresponsable y no me cuidé, como el Señor dice que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Amén. Entonces sí hay enfermedades que son espirituales y otras no. Amén. Bien, sigo con este tema y ya estamos terminando. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Me gustaría que alguien pueda leer Romanos 6, 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23. Traté de ser breve en los puntos, porque en cada punto realmente podría tener mucho más para compartirles, pero tampoco quiero que usted se duerma ahí. Romanos 6, del 22 al 23, por favor. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No le tengo que decir nada porque quedó súper claro con lo que le dije, ¿verdad? La dádiva de Dios es vida eterna, pero el pecado es esa muerte eterna que habla la palabra, que nos separa del Señor. Y aquí en la conclusión quiero compartirle 1 de Pedro 2:24. 1 de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice así. Estoy en 2. Primera de Pedro. (2:24) dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó la paga de nuestro pecado, dice, en su cuerpo, fue él mismo. Amén. Así que menciona que Cristo llevó nuestros pecados para que muramos nosotros al pecado. Amén. Y vivamos bajo la justicia. Y vivir bajo la justicia es vivir bajo la voluntad de Dios. Si decir yo vivo en la justicia de Dios es vivir haciendo su voluntad. Amén. Lo que Él ha dejado establecido. Mateo 26:41 nos habla de orar y de fortalecernos. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 6:21. Mateo 6:21. Ya lo tengo acá. Mateo 26, nada que ver a 6, 26, 41. Acá. 26:41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan que hoy les dije cómo fortalecernos para no caer en pecado? ¿Cómo tenemos que fortalecernos, fortalecer nuestro espíritu para no caer en pecado? Dice: velad y orad. Y usted sabe que la palabra velad viene de hacer vela. Usted a veces cuando no puede dormir, ¿verdad? Porque el Señor está llamando a orar, dice: estoy desvelado. Habla de no dormir en la noche, de velar, de hacer vigilia. Porque dice velar y orar. No significan las dos cosas iguales. No quiere decir velar, orar. Dice velar y orar. Velar es lo que hacía el Señor, que se apartaba y pasaba la noche orando. O antes que cantaran los pajaritos, Él estaba orando. ¿Sí? Dice velar y orar. Usted después busque el origen de la palabra velar y allí se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, o sea, su espíritu y mi espíritu quieren agradarle a Dios. Dice el espíritu, y está espíritu con minúsculas, o sea, el espíritu del ser humano está hablando. Dice el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu
que es allí donde está el soplo de Dios. Es lo que quiere agradarle a Dios. Su espíritu quiere agradarle a Dios, pero la carne no. Por eso dice que tenemos que fortalecer el espíritu. Él nos hizo más que vencedores, amén. Nos ha dado su palabra como esa espada poderosa y todas las armas espirituales para vencer, amén. Allí lo tenemos todo, la palabra de Dios. Y hay 3 pasos para ser libres de toda maldición del pecado. Y esto no es el librito de los 3 pasos para el 3 de 1. Lejos de eso, más prefiero a veces no hacer el punto y el punto 1 y el punto 2. Pero justo en esta ocasión lo tuve que preparar así, ¿verdad? Para también hacerlo más breve. Así que hay 3 pasos para ser libres de la maldición del pecado: confesión, renuncia, y por ende esas 2 dan como resultado la liberación. No puede una persona ser libre si no confiesa y si no renuncia. Dios no nos puede hacer libre de lo que nosotros no queremos soltar. Dios no nos puede hacer libre de lo que no queremos dejar. Dios no nos puede hacer libre del pecado que no queremos dejar. No nos puede hacer libre. No va en contra de nuestra voluntad. De ahí es que a veces se ven personas manifestadas por espíritus inmundos y están horas ministrándole una liberación. La persona no quiere renunciar. Por eso también la palabra nos dice que no nos apresuremos a imponer las manos ligeramente. Miren, hermanos, acá han estado personas súper hasta acá de demonios. Pero si Dios no me dice que vaya y le ministre, yo no lo hago. Porque esa persona entiendo que antes debe de renunciar. No siempre tiene que ser así, porque no hay un librito para esto. Es lo que Dios dice cuando Él dice y como Él quiere. Si Dios manda hacerlo, se hace. Si no, no. Pero de esto no es que hay un libro para la liberación eficaz. Al menos en estos años siempre lo hice así. Y creo y estoy segura que el pastor también. Es lo que el Señor nos diga. Y cuando Él diga. Pero sí lo hemos experimentado. Hemos estado en otro lugar, en una congregación donde nos congregábamos y vimos muchas veces. Y veíamos los líderes o las autoridades. Y terminaba el culto y ahí seguían. Es un desgaste, es un cansancio físico, mental, espiritual, innecesario, porque la persona no quiere ser libre. Y luego más experiencias que hemos tenido en los encuentros o mismo en la casa o en la iglesia donde nos congregábamos, que obviamente no le contaría, no da el tiempo para contarle. Pero sí en un caso en especial recuerdo que en un encuentro, sí que son 3 días, donde se ministra profundamente lo que es la sanidad, la liberación y muchas cosas que aprendemos allí, es precioso. Y recuerdo que la persona siempre se manifestaba, taller tras taller, y nunca era libre. Hasta que en una, recuerdo, el pastor agarró una sillita, se fueron todos y dice, vení. Le puso una silla para él y para mí. Y así claramente le dijo, ¿qué no estás perdonando? En cuanto esta persona se quebranta y cuenta que era lo que no podía perdonar o perdonarse, allí automáticamente, hermano, el Espíritu Santo la quebrantó y fue libre, para la gloria del Señor. La falta de perdón nos ata. La falta de perdón, la raíz de amargura, dice la palabra. Es como carcoma los huesos. Por eso el Señor, creo firmemente, nos está hablando hoy sobre confesar, renunciar, y que lo tengamos siempre presente. Usted dice, bueno, yo ya renuncié, yo ya confesé. Nos equivocamos todos los días. Amén, así que lo tenemos que tener bien presente para ser libres, ¿sí? Así que cumpliendo los 2 pasos anteriores, recibimos liberación. Y confesión habla allí en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 nos habla de confesar los pecados para ser libres. Primera de Juan, ya estamos terminando, hermanos, ¿sí? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, es necesario que se nos confiésemos al Señor, amén.
Dice, ¿Él lo sabe todo? Sí. Pero tiene que salir de nuestra boca también. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego en Santiago 5:16, Santiago 5:16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que si ofendí a mi hermano, si pequé en contra de mi hermano, dice que debo confesarle a mi hermano. No es, ay, te pido perdón si te hice algo. A mí me hicieron esa una vez. Hace muchos años. La persona vino, me abrazó y me dijo, no sé, me perdonaba y yo no sé qué le había hecho. Y ahora me río porque te cara de llorar me dieron. Yo te perdono. No sabes cuánto me costó amarte. Yo, ay, santo Jehová, qué mala que soy. Que estuviera hablando con el diablo. Y yo quería saber qué le hice, porque la verdad que era hola y chau y más nada con la hermana. Nunca habíamos tenido nada, ni una relación de nada, ni de trabajar juntas en nada en la casa del Señor. Sé que las hermanas por la cara ya no me podían ni ver, porque a veces no te pueden ni ver por la cara, ¿sabías? Que hay gente que no te banca por la cara, ¿no? A mí me pasa seguir. Por la cara, por la cara. Es la que me dio el Señor, entonces yo le digo, Señor, que se arreglen contigo, porque es la que vos me diste. Pero pasa esto, hermano, nos pasa creo a todos. Entonces, me acuerdo que vino esta persona y me dijo, ay, te pido perdón. Y bueno, y también que le había costado amarme y no sé qué. Y te perdono. Yo, había un pleito, ¿se ve? En ella, en su mente, ¿no? Y sí, lo que le dije fue, yo te pido, si me podés decir qué te hice, porque entonces me das la oportunidad de verdad de arrepentirme y de cambiar, en caso que pueda. Porque si me hiciste molestar mi cara, pues no voy a llegar a la iglesia con una careta todos los días, pues no puedo. Eso no se lo dije, eso me lo guardé, yo eso me lo tragué, como le decía hoy. Pero sí le dije, me gustaría que me dijeras qué te hice para darme la oportunidad a mí de poderte pedir perdón, de verdad, eso se lo dije de verdad y de corazón, y de saber y ver si es algo que yo puedo cambiar. No, ojalá sí. Casi no duermo esa noche, igual oré, Señor, me despojo esta carga, como me puse una carga encima. Nunca supe qué, de verdad, nunca supe qué. Ya sabrá el Señor, ¿verdad? Sabrá Dios. Bien, hermanos, renuncian, Proverbios 28:13, ya estamos terminando. Opa. Proverbios 28:13. Les iba a hacer una broma al músico, pero mejor me la reservo. Bueno. Les iba a decir que no llamé, pero capaz que si se los decía con otro tono, dejaban el surco. Son obedientes. Yo creo que la señal vino no de arriba, vino de allá atrás. No de arriba, de allá atrás. Qué chicos eficientes. Bien, Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que es importantísimo, ¿verdad?, renunciar y apartarse, ¿verdad? En Gálatas 5, 16, 17, el ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo de oír, predisponerse para obedecer y discernir nuestros pensamientos y la voluntad de Dios. ¿Sí? Allí en Gálatas 5, del 16 al 17, es el último que le voy a leer. Gálatas. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Sí. Ay. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis a los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Amén, hasta allí. Así que, lo primero que leíste, Gaby. Digo pues, andad en el Espíritu. Amén, hasta ahí. Gracias. Andad en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? El Señor nos aconseja y nos dice, andad en el Espíritu. Y esto es lo que significa andar en el Espíritu, ¿verdad?
es oír, discernir la voz de Dios por encima de mis deseos, por encima de la voz y los deseos de mi corazón. Mire, si hay algo que oro y le pido al Señor es: Señor, siempre le digo, líbrame de todo engaño del enemigo y líbrame de todo engaño de mi propio corazón. Porque nuestro corazón es engañoso, dice la palabra. Amén. Entonces, andar en el Espíritu es tener ese oído afinado para discernir y escuchar la voz de Dios. Y vamos a pedirle al Señor en esta tarde ese discernimiento para que Él nos guíe siempre a hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. Le invito a ponerse de pie. Gracias.